Si es primera vez que ves el libro de caja, yo te recomiendo no saltarte este video, dado que acá se enuncia el marco normativo sobre los formatos de los libros y cómo estos deben ser complementados, dado que existen dos resoluciones. Dicho eso, comenzamos. El año 2021 apareció una resolución llamada Resolución Exenta número 14, que básicamente lo que hacía era establecer los requisitos y el formato que deben cumplir el libro de ingresos y egresos, además del libro de caja. Tú sabrás que el libro de caja deben llevarlo los contribuyentes del artículo 14 letra D, sean del número 3 o número 8, ¿ya? Dependiendo de si hubiera optado a llevar el libro de caja. En tales casos, esta primera resolución, ¿qué es lo que nos dijo? Y te voy acá a sintetizar a grandes rasgos qué es lo que nos dijo a través de sus formatos. Vamos a pinchar acá donde dice anexo número 3. Lo pinchamos y se abre ahí la hoja del libro. Resulta que para el régimen 14D, sea de 3 o de 8, cualquiera de los dos que hayan optado, como te decía, al libro de llenar el libro de caja, determinar su base imponible a partir de un libro de caja, es útil tener tres grandes rubros de información. Bueno, lo primero es saber de qué contribuyente se trata. Ya acá uno anota la razón social, por ejemplo, anota el RUT y también el asunto del periodo. Por ejemplo, si yo estuviera llenando el libro de noviembre del año 2023, yo tendría que anotar acá 11-2023. Una vez que hemos identificado al contribuyente, otra parte que es quizá una de las también esenciales es poder registrar las operaciones. No te preocupes de momento, todavía no vamos a ver números, solo voy a explicar cada uno de estos conceptos para que nos vayan quedando más claros. Luego vamos a ejecutar lo que son el registro de las operaciones, ¿ok? Y al final existe otra sección que es la sección de saldos, ¿ok? Cada una de estas secciones va a alimentar, digamos, al recuadro que está acá abajo. Entonces nosotros después cuando iniciamos la planilla vamos a hacer un proceso de formulación, vamos a parametrizar las celdas para que acá abajo se sumen solas, ¿ya? La idea es que vamos reutilizando los libros. Hagamos un poco de zoom a esta planillita. Nos dice el servicio. Oye, primero, para poder saber de qué operación se trata dentro del mes, uno dice, pensando en la contabilidad completa primero, tenemos un concepto que se llama número de asiento contable, ¿no? La contabilidad, cada asiento contable tiene un número de asiento. Acá, en la contabilidad simplificada, tenemos un equivalente que es el número de correlativo. A diferencia de la contabilidad completa, el número de correlativo inicia en 1 y termina hasta la enésima operación del mes. Y luego se va a reiniciar cuando empiece otro mes. Por ejemplo, si yo te dijera, vamos a llenar el libro de noviembre. Empiezo en 1 y termino en N registros, ¿cierto? Podría tener 20 registros, 30 registros, ¿ok? Pero cuando empieza diciembre, tengo que volver a numerarlo con un 1, porque al final todos estos correlativos van a referir un periodo. Entonces, en fiscalización, por ejemplo, cuando le digan se ha objetado la partida del correlativo número 3, por ejemplo, del periodo de noviembre del 2023, claro, ya ahí se puede identificar. ¿Ya? Entonces, digamos que el número de correlativo, además de ser algo útil para ordenar, es algo útil para buscar la información, ¿ya? Porque buscar la información hacia la derecha desde ese índice. Por eso es importante que el correlativo sea también ordenado. Otro aspecto también que es clave para el registro de las operaciones es el tipo de operación. Y acá básicamente lo que nos pide la planilla es identificar con un 1 si es que ha ingresado plata o con un 2 si es que ha salido plata, ¿ya? El flujo de ingreso y egreso tenemos que entenderlo también de una forma mucho más amplia, porque podría ser que no necesariamente esté entrando plata, por ejemplo, y se está generando un ingreso. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, cuando tenemos operación, por ejemplo, con empresas relacionadas, un 14 de 3 que hace una venta, por ejemplo, a una empresa relacionada, aunque no esté cobrada, va a significar un flujo de ingreso, pero a nivel tributable. Eso significa que va a pagar impuestos, aun cuando la plata todavía no haya sido cobrada. En tal caso, tendríamos que numerar con un 1 esa operación. Si te parecen un poco complejos estos conceptos, ten calma,
porque vamos a terminar de ver el libro, la resolución siguiente, y luego vamos a empezar con los ejercicios. La siguiente operación es el número de documento. Y acá nos vamos a topar con por lo menos dos casos. Una situación en la que existe un número de documento, por ejemplo, una factura, tú sabes que tiene un documento, tiene un número, ¿no? Y está a la derecha en la parte superior. Una patente, por ejemplo, una patente comercial tiene un rol. Y ese rol a su vez tiene un comprobante de ingreso consecutivo al pago, ¿no? Pero van a haber documentos que no tienen necesariamente un folio, como lo puede ser, por ejemplo, una escritura pública. Ahí puede tener un repertorio, puede tener también un identificador asociado, por ejemplo, una empresa en un día. Uno puede encontrar el identificador, que es una cadena de caracteres única. A lo que voy es un número de documentos, aquel número o aquel código con el cual nosotros vamos a identificar un documento. Como te decía, puede ser un folio o puede ser un correlativo, incluso el comprobante de ingreso. Ahí vamos a verlo también con más detalle. Lo importante es que siempre lo puedas identificar y respaldar. Tenemos otro elemento que se llama tipo de documento. Acá básicamente lo que hay que hacer es identificar la naturaleza. Si tengo una factura, tengo que saber si es una factura afecta o una factura exenta. Identificar cuál es el tipo de documento al que refiere esa operación. Por ejemplo, yo podría estar pagando, por ejemplo, una factura de compra de IVA servicio digital, por ejemplo. Y en ese caso, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener un cargo en la cuenta bancaria por el servicio que recibí, pero además tengo que hacer una factura de compra. Entonces acá es muy relevante entender cuál es ese paso a paso que es consecutivo hacia la operación. No es solamente el pago. Yo tengo que identificar un documento al cual voy a pagar. En tal caso, el documento sería ahí la factura de compra, ¿no? No sería propiamente el voucher de egreso. Mucho ojo con eso. También lo vamos a ver con detalle. En el caso del root emisor, bueno, acá tenemos la distinción. Pues si somos nosotros la empresa, anotamos el root emisor, por ejemplo. Si vamos a cobrar una factura, anotamos acá nuestro root. O el root de la empresa, digo. Y si fuera, por ejemplo, un pago a un tercero, ahí tenemos que identificar el root de ese tercero. El emisor, en el fondo, es quien genera el documento. En ese caso es el root de la persona natural o jurídica que emite ese documento, el que está en el documento, digamos, una factura, podría ser perfectamente el root de la empresa. En cuanto a la fecha de operación, acá es relevante la fecha en la que se genera el cobro o el pago. Si la fecha de operación de la emisión de la factura, por ejemplo, es distinta. Si yo emito una factura hoy día, por ejemplo, que es jueves 2 de noviembre, y resultó que la pagué el día 10 de noviembre, la fecha de la operación es el día 10 de noviembre, porque es ahí donde se materializa la operación. Esto aplica a nivel general y debemos separar, recordemos, el tratamiento especial para las empresas relacionadas. Las operaciones relacionadas van en un término devengado, ¿ya? Y usted dirá, oiga, pues estamos viendo el libro de caja, norma especial. Esa es una norma especial. También la vamos a profundizar. Nos quedamos con la idea, en todo caso, de que la fecha de operación es el momento que cobro o pago, dependiendo de si es una operación general. ¿Ya? La separamos de las operaciones específicas o los casos particulares que siempre aparecen. La glosa de la operación, bueno, acá hay que hacer un detalle lo más claro y sucinto posible, lo más breve. Por ejemplo, si yo voy a cobrar una factura, ya que es del giro del negocio, por ejemplo, una asesoría, a ello debería llenar, por ejemplo, cobro de factura afecta, por ejemplo, o cobro de factura electrónica, o cobro clientes, también puede ser cobro de boletas. Ya acá en la glosa de la operación uno tiene que ser lo más breve posible, no hay mucho espacio el que tiene uno acá, ¿ya? Sin embargo, podría utilizar acá un salto de multilínea y generar más texto, pero la idea es que sea lo más sencillo posible. Finalmente, tenemos dos componentes en los cuales no debemos confundir, y acá les voy a cambiar los colores. Por ejemplo, tenemos acá el concepto primero, dice monto total del flujo de ingreso o egreso. Ese valor que está acá, el de la izquierda, es un valor que dice relación con la plata, digamos. Es un monto que efectivamente se recibió. Por ejemplo, si una factura genera una factura de venta y la factura de venta dice 1.000.000 de pesos más IVA, el valor embrutecido de la operación es 1.190.000, ¿cierto? El monto que yo cobro al cliente es ese millón
1.190.000. Ese 1.190.000 efectivamente llega como un monto de, un flujo de ingreso. Pero la diferencia con el monto que afecta a la base imponible es que el monto que afecta a dicha base no necesariamente es igual. ¿Ya? No necesariamente es igual. Entonces acá yo tengo que hacer una distinción. Voy a poner ahí el signo de que no necesariamente, voy a poner ahí un asterisco, no necesariamente es igual. Porque el monto que afecta a la base imponible es aquel monto neto en el caso de IVA. Por lo tanto, por ejemplo, en esta misma operación, yo voy a tener un monto que afecta a la base imponible de 1.000.000 de pesos, mientras que el monto que afecta al flujo, en lo que efectivamente se recibió, sería mucho mayor. Entonces acá nos podemos dar cuenta de que entre estos dos elementos se pueden producir un montón de combinaciones. Podría ser que solamente llegara un ingreso y que no tuviera efecto en la base imponible, puede ser, como se trata en los cambios de regímenes, cuando vengo del devengo y estoy cobrando en un régimen ya que se pasó flujo, y ya se devengó ese ingreso, no puede volver a pagar impuestos. Podría ser. Puede existir el caso en el que no esté llegando ingreso, pero sí me está afectando la base imponible, como el caso de las operaciones con empresas relacionadas. O puede ser que en ambos casos existe un valor, pero difieren naturalmente por su estructura. Entonces ya te habrás dado cuenta que este curso va a versar sobre el análisis, pero en profundidad, de todas estas partidas. ¿Qué pasa en cada caso dentro de las generalidades de las operaciones de las empresas? Ya tenemos más o menos definido entonces qué va en el registro de operación. Vamos a analizar ahora el saldo y totales del libro de caja. Acá fíjate que tenemos dos operaciones en realidad. Tenemos acá la consolidación de los flujos de ingreso y tenemos por otra parte la consolidación de los montos que afectan a la base imponible. Ambos registros son de los saldos del libro de caja. Entonces ya te habrás dado cuenta que en cada caso se van a sumar los totales de los flujos de ingreso, de los flujos de egreso, de lo efectivamente cobrado o pagado, y por otra parte vamos a tener lo que son los montos que afectan a la base imponible en función de sus ingresos y egresos. Vamos a tener también un resultado neto para cada caso. ¿Ya? Mucho ojo con eso, también lo vamos a formular. La idea es que podamos reutilizar la planilla y que cada operación vaya a sumar efectivamente en cada una de sus columnas respectivas. ¿Ya? Vamos a indexarlo luego, vamos a aprender las fórmulas, así que ya tenemos definido qué necesitamos saber de primeras en esta resolución número 14. Resultó que una vez emitieron esta resolución, el 12 de febrero de 2021, el Servicio de Impuestos Internos generó otra resolución, que es la resolución 31 del mismo año. Ya, es decir, pasó un mes y actualizaron el libro. Esa actualización tiene, por definición, tenía algunas cosas que faltaban, digamos, desde el punto de vista de los saldos diarios. Y acá uno tiene que hacer el siguiente análisis. Vamos a ir al resolutivo número 5, que está acá. Dice: durante el año comercial 2020, los contribuyentes sujetos al 14 de 3, que optaron por contabilidad simplificada, o los del PROPYME transparente, el de 8, cumplirán con la obligación de llevar el libro de ingresos y egresos y el libro de caja, ya según corresponde a esta obligación, en base al la resolución exenta número 14. O sea, el libro que acabamos de ver, el 2020, usted lo puede llevar como se lo acabo de presentar. Indica también que, o alternativamente, habiendo registrado como mínimo la información que instruye la presente resolución. Y uno dice: oye, pero ¿y al final qué tiene de distinto entonces? Vamos a ver, vamos acá al resolutivo del número 5, nos saltamos al anexo número 3.1, revisamos qué tiene esto y nos damos cuenta que existe un concepto de resumen. Vamos analizando parte por parte. Tenemos primero la información del contribuyente, que es básicamente lo mismo. Si estuviéramos llenando el libro de noviembre, llenamos acá el número 11-2023, el RU de la empresa y la razón social. Eso es bastante sencillo, ¿no? Pero resulta que producto de nuestro libro de caja anterior, nuestro resumen era por mes.
Entonces ese resumen mensual, acá en el libro del anexo 3.1 me dice usted lo va a separar por fecha. Lo va a separar por fecha. Es decir, me va a decir cuáles fueron los ingresos del día 1, los egresos del día 1, luego los ingresos del día 2 y egresos del día 2. En rigor va ingreso y egreso por cada uno de los días. Si por ejemplo su empresa tuviera los 30 días o 31 días, si el mes tuviera 30 días tendría acá 60 filas. Porque naturalmente si tuviera todos los días movimiento va a tener ingresos y egresos cada uno de esos días. Por lo tanto se genera ahí 60 filas. Es un gran aliado tener esto en una planilla, dado que nosotros podemos ocupar una fórmula de búsqueda y de sumar con una condición, por ejemplo, para que cada una de las operaciones sean ingresos y egresos y que estas producto de su formulación se vayan sumando, ya se vayan sumando, trasladando cada una de estas filas. También lo vamos a hacer en el curso. Si te das cuenta acá, está el resumen de los montos de ingreso y egreso y los montos que afectan a la base imponible. Entonces al final lo que hacemos acá es un traspaso de información. Y bueno, el saldo total del libro de caja tiene que cuadrar exactamente con el del anexo anterior. Yo voy a buscarlo acá rápidamente, el anexo número 3, y tiene que ser exactamente igual a ese. Eso tenemos de momento. Ahí están las dos primeras resoluciones. Ahora que ya las conocemos, vamos a comenzar a preparar nuestra planilla para comenzar a trabajar. Vamos a hacer la formulación. Así que te dejo invitado a la siguiente clase.